está funcionando. Bueno, vamos a tener una comunicación telefónica con el señor Chuar Velázquez. Él es coordinador del Plan Postpetróleo de la Plataforma de Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera y coordinador técnico del Comando COVID-19 en Loreto. ¿Cómo está, señor Chuar Velázquez? Buenas noches. Buenas noches. Saludarles y a toda la audiencia. Buenas noches. Muchísimas gracias por atender el llamado. Hace días los pobladores indígenas Aguajún del distrito de Manseriche, Loreto, han tomado la estación, ¿no? 5 del oleoducto norperuano. Ellos reclaman varias cosas, señor Velázquez. ¿Nos podría decir cuáles son esas cosas que están reclamando? Sí, fundamentalmente 3 temas. 1, proyectos de seguridad alimentaria. En el marco de la emergencia por el coronavirus, porque ha afectado gravemente, digamos, el sistema de nutrición tradicional de las comunidades indígenas. 2, es el tema de la atención rápida a las comunidades y diferentes centros poblados de las zonas rurales del departamento de Loreto, especialmente la zona petrolera, ¿no? Ante el COVID, porque ellos han visto que muchas postas médicas, muchos centros médicos están abandonados y carecen de medicina y de médicos, ¿no? Y 3, están exigiendo también, tercera razón es la aprobación de un plan de cierre de brechas que el año pasado el PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, sacó en coordinación con estos líderes para mejorar las condiciones de vida de más de 25 distritos del ámbito petrolero de esta región. Y justamente sobre eso quisiera hacer una acotación. En febrero de este año, el señor Ceballos, ex premier, anunció que el gobierno estaba cansado de discursos y que pasaba a la acción, que quedaría al gobierno regional 500 millones de soles este 2020, que serían distribuidos en 25 municipalidades del ámbito petrolero como parte justamente de lo que usted está nombrando el plan de cierre de brechas. ¿Se entregó este dinero luego de 6 meses o parte de este dinero? No, al menos lo que vemos en las comunidades y en los distritos petroleros, ese recurso que el premier Ceballos o el ex premier anunció fue propiamente de gabinete. Recordemos que en marzo entramos a la cuarentena y casi todo se paralizó y recién, ya pasada la cuarentena, por lo menos acá en Loreto, aunque no al 100%, se quiere retomar. Sin embargo, lo que los líderes están exigiendo es la aprobación del plan. A ver, un poquito para que entienda la audiencia. El premier Ceballos ofrece 500 millones en febrero, pero de proyectos en general. Eso no necesariamente tiene que ver con el plan de cierre de brechas. El plan de cierre de brechas es un proyecto único en la historia en la Amazonía, cuyo objetivo es elevar las condiciones de vida de comunidades indígenas que han sido afectadas por más de 45 años de actividad petrolera. Entonces, ese plan tiene un costo actual de más de 5.000 millones de soles. Así es. ¿No? Entonces, estos líderes están exigiendo que ese plan, trabajado por PCM conjuntamente con las federaciones y organizaciones indígenas, se apruebe cuanto antes, porque eso va a ser una solución al problema histórico de abandono hacia este sector. ¿Cuál es la respuesta que han tenido desde la PCM para ese plan de 5.000 millones de soles dentro de lo que es el plan cierre de brechas? Ahorita está paralizado y hay un mutismo. Es por eso que ellos están pidiendo que se retome el trabajo cuanto antes, porque esta emergencia del coronavirus ha afectado los bolsillos, está afectando gravemente la salud, y lo que quiere la población indígena es, como cualquier ser humano, pues vivir en condiciones, digamos, mínimas saludables, ¿no? ¿Y hay una diferencia entre el plan cierre de brechas y el plan post-petróleo o es el mismo? PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, llama plan de cierre de brechas. Para los pueblos indígenas de Loreto es el plan post-petróleo. ¿Por qué ellos hablan de plan post-petróleo? No para decir no a la industria petrolera, sino que lo que quieren decir es que es tiempo de pensar en un nuevo contrato social y ambiental entre los pueblos indígenas, la industria extractiva y el Estado peruano. Porque tienen ese enfoque, es que hablan de un plan postpetróleo. Lo que es verdad es que en la historia
de contaminación y exclusión social no puede volver a pasar si es que se quiere, digamos, seguir explotando el petróleo. Por eso los líderes le han dicho al Estado central, hagamos un plan de 5 o 10 años para mejorar, para revertir esta situación dramática de estas poblaciones. Para que usted tenga una idea, los últimos 45 años se ha generado más de 35.000 millones de dólares. Eso le iba a decir, 36.000 millones de dólares. Desde los años 70, al 2019 aproximadamente. Eso lo dice Perspectiva Económica, lo estuve leyendo. De este dinero, ¿cuánto se reinvirtió en proyectos de servicios básicos en las zonas de influencia petrolera? Si usted hace un recorrido en las 5 provincias petroleras y en las 25 distritos, en los 25 distritos petroleros, usted va, no sé cómo llamarlo, usted no va a ver esa bonanza allá. ¿Y qué vamos a ver? A pesar que el petróleo viene de esas zonas, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido con ese dinero? Bueno, la ley dice que tiene que entrar al gobierno regional y así sucesivamente se redistribuye. En la práctica lo que hemos visto es que esa plata ha ido, no se sabe por dónde, seguramente en actos de corrupción y cosas por el estilo, pero la realidad social de las personas que viven al costado del oleoducto es dramática, es triste, y eso no se puede aceptar. No podemos permitir como ciudadanos, como peruanos, de que a pesar que Loreto le ha dado más del 40% de la actividad hidrocarburífera en el Perú, pueda vivir en las mismas condiciones tan terribles en las que vemos. Ahora, el Ministerio de Energía y Minas tiene como meta llegar a la producción de 100.000 barriles diarios al 2023. O sea, siguen con la misma idea de producción y de seguir trabajando, ¿no? De esta manera. ¿Cambiarán las leyes, cree usted? ¿O lo desean hacer con las mismas leyes que avalarían, según lo que escucho, esta deuda social y esta deuda ambiental que tienen? Mire, lo que hemos escuchado del presidente de Perú, Petro, Ceferino Yesquén, me parece, es que ellos tienen ese enfoque de producir 100.000 barriles. Pero la pregunta que aquí el pueblo le hace es, ¿cuáles son esas nuevas normas bajo los cuales se va a explotar? No solo para cumplir con la ley, sino sobre todo para cumplir con la población que ha sido víctima de una explotación irresponsable. Eso el Estado difícilmente quiere asumir y, por supuesto, la industria a esa realidad con este enfoque pretende darle la espalda. Eso no están dispuestos los líderes indígenas de este departamento a consentir. Hay voces que dicen los sectores indígenas de nuestro país no entienden que la inversión tanto en petróleo como en minería es lo que se necesita para el desarrollo, ¿no? Y solucionar los problemas. ¿Usted qué les contestaría? Mire, los indígenas primero no se oponen al desarrollo. Yo creo que esto está por más decir. Lo que los indígenas se han opuesto y se van a oponer siempre es a dos cosas. Primero, a que pisoteen sus derechos como ciudadanos, sus derechos no solo sociales, sino también económicos. Entonces, no es que los indígenas sean un estorbo al desarrollo. Yo creo que esa idea hay que quitárselo del cerebro y del imaginario, lamentablemente, de cierto sector, y como manejan pues recursos económicos, supongo que por eso tienen mayor peso, pero ese imaginario hay que borrarlo. Los indígenas sí quieren desarrollo. Estamos trabajando para generar desarrollo, pero que sea un desarrollo que respete los derechos de los pueblos indígenas, que respete las normas y que también le dé la potestad de poder progresar. No es justo que al costado del oleoducto hayan comunidades indígenas sin postas médicas, sin médicos, sin medicina. Ahora el coronavirus ha develado esa realidad tan terrible que vive la Amazonía de esta región de Loreto, y eso no están dispuestos a consentir los APUs que han tomado el día 3 de agosto, la estación 5, le están pidiendo al gobierno central, ojalá el nuevo premier los escuche y les abra las puertas para tocar o retomar nuevamente las agendas que han quedado pendientes a raíz del coronavirus y que realmente se resuelva y se apruebe de una vez el plan de cierre de brechas, porque ese va a ser una solución a tantas demandas de estos pueblos olvidados. Y la Cámara de Comercio de Pueblos Indígenas, a la cual imagino que usted pertenece, usted se basa, dice, en las 4 R's: relaciones, responsabilidad, reciprocidad y redistribución. ¿Nos puede explicar un poquito más?
Sí, mire, la Cámara de Comercio Indígena se conformó con la idea de que hoy en el siglo XXI no es posible generar prosperidad exclusivamente teniendo el eje político. La sociedad peruana tiene a sus políticos y a sus empresarios. La sociedad indígena también tiene a sus dirigentes y tiene a sus emprendedores. Y la idea de la Cámara es promover derechos económicos, articular negocios con comunidades indígenas y con empresarios no indígenas o negocios no indígenas. Lo que hemos visto en esta idea y en este proyecto es que es posible como pueblos originarios crear negocios bajo los estándares ambientales, bajo los principios indígenas, pero dialogando con Occidente. Esa posibilidad es la fuente, desde nuestro parecer, la fuente de una esperanza de una vida mejor. Hoy en día los pueblos indígenas, según el INEI, dice que bordean los 600,000, pero los próximos 10 o 20 años van a ser quizás 2 o 3 millones, porque el índice de crecimiento demográfico es elevado. Si esta población no entra al sistema de mercado, pero teniendo como eje sus principios ancestrales, van a ser los nuevos parias de la sociedad peruana, y eso nosotros no estamos dispuestos a costear, y por eso la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú promueve, bajo los principios ancestrales, una economía de desarrollo que genere oportunidades a nuestra población, que dé trabajo a nuestro sector y que contribuya también con sus impuestos a las arcas del Estado. Perfecto, Esa visión es la que estamos trabajando y sobre este principio nosotros seguimos apostando. Y para ya ir cerrando la conversación, señor Velázquez, y sobre lo que usted está diciendo, para salir del hoyo, ¿se requeriría, por ejemplo, hacer ciertas cosas de manera diferente para lograr resultados diferentes? Por ejemplo, Reactiva 1 y 2, a pesar de todos sus méritos, no ha llegado a quienes más lo necesitan, ¿no? El universo de millones de pequeñas y muy pequeñas empresas que viven al margen entre formalidad e informalidad y que son los principales empleadores del país, muchos de ellos trabajan, ¿no? O mejor dicho, muchos de ellos donde trabajan hombres y mujeres, ¿no?, que quieren hacer empresa en nuestro país, que quieren salir adelante. Estas mujeres empresarias y hombres empresarios, ¿usted cree que requerirían créditos y atención personalizada, por ejemplo, a través de entidades microfinancieras, cajas y las pymes famosas? ¿Cómo se podría impulsar las microfinanzas a tasas mínimas para estas personas, para que no se ahoguen? Mire, sí, la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas ha presentado en mayo una propuesta similar al Plan Reactiva Perú, pero para pueblos indígenas, con un fondo referencial de 1.000 millones de soles. La idea de ese Plan Reactiva de Economía Indígena, que así se llama y que fue presentada por la Cámara, busca dar un sistema de microcréditos a emprendedores indígenas, ya sean selváticos o andinos. ¿Como un fondo soberano? ¿Como un fondo soberano? ¿Perdón? ¿Como un fondo soberano con capital fresco? Que no tenga esto mucho que ver con Reactiva 1, Reactiva 2, porque ahora están pensando en crear un Reactiva 3. Esas cuestiones se tienen que suavizar con los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas, aparte que no están muy empapados de esos temas burocráticos, sí, lo que quieren en el fondo es un sistema de crédito que para que les dé la oportunidad de reactivar sus actividades agropecuarias, forestales, ecoturísticas. Así es. Y esa propuesta nosotros la hemos presentado, pero lamentablemente no ha tenido mayor eco en el Ejecutivo, porque ellos han priorizado a las grandes empresas. Claro. Pero los pueblos indígenas también producen economía, generan economía y requieren de esa ayuda para que puedan también entrar en este sistema de mercado, pero sobre la base de sus principios. Y como un apalancamiento, ¿no?, para que esas pequeñas y muy pequeñas empresas de mujeres, de hombres peruanos también, nuestros hermanos indígenas, no sigan pues quebrando. De todas maneras, esa es la idea. Lo que pasa es que en el Perú también se cree que en el tema de los pueblos indígenas, se cree que los indígenas, son una especie de restos arqueológicos y cosas por el estilo, y eso no es verdad, no está basada en la realidad. Lo que tenemos que hacer es empoderar a las comunidades indígenas en economía, pero teniendo como eje principal su identidad como pueblos. Los pueblos originarios quieren participar de la economía del mercado, pero sin perder su identidad, sin perder su territorio, que respeten sus derechos.
Todo eso creo que no es nada del otro mundo. Claro lo pide cualquier ciudadano, cualquier persona. Y algo que quizás, aprovechando su pregunta, que hay que pensar como país es, el Perú va a cumplir 200 años de vida como un país independiente. Pero ¿qué hemos hecho con los pueblos amazónicos? ¿Qué hemos hecho con los pueblos originarios? ¿Están en igualdad de condiciones? O sea, eso es algo que hay que preguntarnos como sociedad. Cuando usted recorra las zonas petrolíferas de la Amazonía, va a ver la dramática realidad de los pueblos que ya le he comentado. Pero también va a haber hoy en día un índice de migración creciente de jóvenes indígenas hacia las ciudades. ¿Cómo podemos resolver eso? Es una pregunta social y política que tenemos que hacernos también. Una pregunta que vamos a dejar, ¿no?, abierta para que el público en futuros días, porque ya estamos terminando el programa, por lo menos se quede en la reflexión, ¿no?, en el imaginario, en la reflexión, porque realmente, y me quiero quedar con una frase que usted ha dicho: tengo el mandato de cuidar la madre tierra y sobre todo a las personas que las habitan. Lo encontré en su LinkedIn el día de hoy. ¿Qué nos quiere decir con eso? Y con eso cerramos la conversación. En la visión indígena, el centro del accionar no es tanto la tecnología, no es el dinero, no es el éxito, es el ser como tal. Y el hombre es un ser humano hecho para que pueda cuidar a la tierra. Si el ser humano se desliga de la tierra, va a sufrir sus consecuencias. Los pueblos indígenas somos por excelencia seres relacionados a la tierra, y ese vínculo estrecho que tenemos con ella es la fuente de nuestra sabiduría y de nuestra existencia. Y por eso que cuando hacemos empresa también tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros nos desvinculamos de ese principio ancestral, sufrimos las consecuencias de un capitalismo salvaje que hoy está afectando gravemente al mundo. Por eso no podemos nosotros desligarnos, desvincularnos, descomunicarnos de la madre tierra. Es el eje, es la fuente de nuestro crecimiento como sociedades indígenas y también evidentemente como peruanos, ¿no? Comparto plenamente con usted. Ha sido un gusto conversar con usted esta noche, el señor Chuar Velázquez, coordinador técnico del Comando COVID Indígena en Loreto y bueno, y además coordinador del plan postpetróleo de la Plataforma de Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera en nuestro país. Ha estado con nosotros, hemos estado conversando con él. Muchísimas gracias por esta comunicación. Amigos, hemos llegado al final del programa.